usando dispositivos como la cuna de Judas, la pera de la angustia y el burro español. La tortura infligió angustia a los convictos, rehenes y personas desagradables. Los libros de historia los llaman formas horribles de tortura, y la mayoría de las personas no desearían este tipo de tratamientos a sus peores enemigos. Lee esta lista de horribles tipos de castigo medieval y agradece que hayas nacido un par de siglos después de su presencia. Por eso te traigo los 7 métodos de tortura medievales más horribles que hayan existido. Número 1. La doncella de hierro. De Nuremberg era antropomórfica, con una cara que se podría reconocer como María la Madre de Jesús y un cuerpo formado por 2 puertas que lo asemejaban a un ataúd. Medía más de 2 metros de alto y casi 1 de ancho, por lo que era suficientemente grande para contener a un hombre plenamente desarrollado. El prisionero condenado tenía que pasar a través de 7 salas con 7 candados antes de su prevista ejecución. Al final de un largo pasillo se encontraba la cara de una especie de guardarropa de hierro que recordaba vagamente una figura humana. Por fuera, la doncella parecía inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había unos clavos ocultos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar despacio. El objetivo de este artilugio en general era empalar a la víctima e infligir un gran dolor y castigo. Número 2. Aplastacabezas. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior, y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero, se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas, y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. Hoy en día ya no se utiliza como pena capital. Erróneamente se cree que fue utilizado por la Inquisición. La realidad es que su primera mención viene del siglo XV, y fue utilizado por tribunales alemanes contra los enemigos de los príncipes electores. El mismo principio físico era utilizado en máquinas como el aplastapulgares o el aplastarodillas. Número 3. El potro de tortura. El potro fue uno de los 3 métodos de tortura más empleados por la Inquisición española junto con la garrucha y el tormento del agua. Según Henry Kamen, fue el procedimiento más corriente a partir del siglo XVI, lo mismo afirma Francisco Tomás y Valiente, que dice que siguió usándose hasta el siglo XVIII, se iba dando vueltas a las cuerdas a medida que el juez preguntaba y el reo callaba. A veces, para agravar el dolor, se rociaban de agua las cuerdas durante el suplicio, y como eran de esparto se encogían y hacían más profundas las heridas. El escribano que estaba presente en la sesión de tortura recogía todos los detalles y anotaba cada palabra y cada gesto, dándonos con ello una impresionante y macabra prueba de los sufrimientos de las víctimas de la Inquisición. El siguiente es un ejemplo de estos documentos. Se trata de una mujer judeoconversa acusada de seguir practicando su antigua religión por no comer carne de cerdo ni cambiarse de ropa los sábados, aunque ella, cuando es puesta en el potro, desconoce completamente la acusación y lo que han afirmado los testigos de cargo, pues esta era la forma de actuar de la Inquisición, que el reo confesara sin que se le dijera qué supuesto delito había cometido. Número 4. El tenedor de herejes. Es un instrumento de tortura de la Inquisición, se usaba en los herejes señalados. El castigo consiste en colocarle a la persona un collar metálico que, en la parte de enfrente tenía un tenedor de doble punta, de modo que una de las puntas quedaba tocando el esternón y la otra acariciaba la zona de la barbilla. Con cualquier movimiento hacía que las puntas del tenedor se clavaran en la carne, a pesar de que este castigo no mataba a la víctima, sí causaba un sufrimiento largo, pues el acusado sangraba y sufría bastante hasta perder la sangre, o muerte por cansancio, fatiga, hambre o dolor. Tradicionalmente, el tenedor llevaba grabada la palabra latina abiuro, que significa por juramento, y fue utilizado por varias inquisiciones. Número 5. Ruleta de despedazar. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz, para acceder con comodidad a las extremidades, tras lo cual el verdugo procedía a romper, mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar, todos los huesos y articulaciones del condenado. La operación debía hacerse con cierta técnica, pues era preceptivo que el condenado no muriera por un derrame interno. No se le golpeaba por eso la cabeza, que quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Tras esto, el reo era colocado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran toda la longitud de la circunferencia.
Tras esto, se enganchaba la rueda a un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal, con el condenado sobre ella. Número 6. El toro de Fálaris. Es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Fálaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de cobre hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perelou, murió al ser introducido en su propia creación por orden de Fálaris cuando le presentó el instrumento. En realidad, antes de que muriera, Fálaris ordenó sacar a Perelou del interior del toro para que no profanara su obra y dispuso que muriera al ser arrojado por un precipicio. Número 7. La pera de la angustia, también conocido como pera veneciana o pera vaginal, era un instrumento de tortura. Consiste en un objeto metálico con forma de pera que era introducido en la boca, vagina o ano de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, produciendo numerosos desgarros. No hay evidencia contemporánea de que haya existido un dispositivo de tortura de este tipo en la era medieval. En última instancia, se desconoce la utilidad de las peras genuinas. Este artefacto era introducido en la cavidad vaginal, oral o anal según el delito del que estuviese acusado el torturado. Una vez dentro, la pera incluía un tornillo o manivela que hacía que se abriese al girarlo, provocando un desgarro muy doloroso. Existía una variante que además desplegaba púas metálicas.